Buen día, bendiciones para todos. Una de las diferencias entre Uruguay y mi país, en Estados Unidos, es la forma que uno está sepultado en todo ese proceso y cómo está hecho. Es una gran diferencia. Y en Estados Unidos lo que vas a ver son lápidas, ¿tá?, en la tierra, ahí donde está la persona. Y en lugar de cajones, tanto en concreto, vas a tener un lugar que tiene el nombre de la persona y fecha de su nacimiento. Seguramente has visto, ¿no? Y es común, no siempre se hace, pero a veces ponen un dicho, una frase, una palabra ahí. Y estas serían las palabras que uno deja. Qué difícil imaginar qué pondrías en tu lápida, qué pondrías, como que todos que te visitan ahí en ese momento, que se acuerdan de ti, tienen una frase ahí. Sería sumamente difícil. Las palabras, las últimas palabras, digamos, son importantes, son pesadas. Las últimas palabras de uno tienen mucha pesa para aquellos que se acuerdan de esa persona. Y lamentablemente muchos sufren sufren tristeza cuando las últimas palabras que tenían con un ser querido antes que partían era quizás una palabra fea, una maldición, una pelea, y queda para siempre ahí, ¿no? Esas últimas palabras. Quiero hablar hoy de las últimas palabras de Jesús. No en su existencia, porque sabemos que Jesús resucitó, pero en la cruz tenía varias palabras, varias frases, y no habló mucho de la cruz, de lo que vemos en los evangelios. Y Marcos, donde estamos estudiando hoy, Marcos en su evangelio solo da una frase que Jesús dice, una frase que dice ahí de la cruz, y es bastante grande. La frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras fuertes, son palabras que nos asombra, que pensando en Jesús en esa situación son tristes, son pesados, son realmente profundas, pero son palabras también que nos da esperanza. Tiene una palabra de esperanza que vamos a ver hoy. Y esa esperanza nos da un alivio, una esperanza y una luz dentro de la oscuridad que podemos estar enfrentando hoy en nuestras vidas, o lo que vamos a enfrentar mañana, o los sufrimientos que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, con eso dicho, vamos a entrar leyendo el versículo 33 hasta 37 de Marcos 15. Seguimos nuestro estudio en Marcos, ya llegando al final, y vamos a solo tomar algunos versículos hoy, y pido que tienen sus Biblias abiertas porque vamos a estar saltando también a otros libros y quiero que están siguiendo conmigo, ¿verdad? Así que vamos a empezar, versículo 33 hasta 37, que dice la palabra de Dios. Cuando vino la sexta hora, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Oramos. Señor, queremos entender el corazón de Jesús acá, porque salió estas palabras de un gran clamor en el final de su vida. ¿Qué significa, Señor? Ayúdanos, Señor, de entender tu palabra, y queremos aplicarla bien a nuestras vidas. Y por eso pedimos una vez más que tu Espíritu está obrando y moviendo en nuestras vidas. Aquellos que están escuchando, aquellos en casa, y quien sea, Padre, que tiene la oportunidad de escuchar este video, que sea tú obrando, tú ministrando,
y me ayudas a mí, Padre. Pido una vez que me ayudas a comunicar tu palabra. Y todo lo que viene de mí, que queda atrás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta acá, hermanos, hemos llegado a ver a Jesús sufriendo muchísimo en formas físicas, de dolores grandes, y formas, podemos decir, espirituales, y formas de humillación, de burlas, de recibir escupiendo en la cara y una reverencia falsa, ¿no? Diciéndole re, y en una forma fuerte, burlándose de él en su peor momento en la cruz, diciendo: bájate, si vos puedes salvar a la gente, ¿por qué no puedes salvar a ti mismo? Tremendo sufrimiento hemos visto. Y Jesús fue a un lugar, se llama Gólgota, un lugar de la muerte para nosotros. Es lo que enfatizamos la semana pasada. Jesús fue a la cruz porque ahí en la cruz se juntó la justicia de Dios contra el pecado, contra la maldad, contra las rebeliones del hombre, y se juntó también con el amor de Dios hacia este mundo, hacia nosotros. Y se juntó esas dos cosas, y ahí satisfació la ira de Dios y el amor de Dios ahí en la cruz de Cristo. Y hoy queremos enfatizar en el sufrimiento de Jesús, en sus palabras expresado, y cómo sufrió aún más en los últimos minutos, últimos momentos en la cruz. Fue aún más su sufrimiento, y vamos a ver qué significa eso para nosotros. En eso vamos a ver 3 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Por qué dijo Jesús eso? Y también, ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Otra forma, vamos a decirlo, vamos a ver un abandono sentido, una canción conocido, y también vamos a ver una esperanza realizada. Una esperanza realizada. Primeramente, un abandono sentido. Leemos otra vez versículo 33. Dice: cuando vino la sexta hora sería 12. Empezó, acuérdate, lo crucificaron a las 9, ya está 3 horas después, y va a estar ahí hasta 3 en la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, hasta 3. Entró una oscuridad sobre toda la tierra. Y fue una oscuridad sobrenatural. No fue simplemente, como hemos visto muchas veces, está lindo el día y entre una tormenta, cambia el aire y de repente se pone oscuro. Sí, hemos visto eso. Pero es algo diferente. Esto es una oscuridad que representa y simboliza algo grande teológicamente, una verdad profunda de lo que estaba pasando con Dios. Dios es luz, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Dios es santo, Él es 3 veces santo, no hay pecado en Él, no hay mentira en Él, no hay cambio en Él. Él es Dios. Y dentro de eso, simbólicamente, esta oscuridad que cayó y fue sentido por la gente, no solo Jesús, pero la gente ahí. Esta oscuridad representaba la ausencia de Dios. No en que Dios no estaba, porque Dios está en todos lados, pero Dios en su presencia, en su bendición, en su manera de estar ahí, fue representado que Él se fue del edificio. Dios dio la espalda. Jesús ahí en su momento de pecado, todo el pecado sobre Él, fue tan feo que su Padre no lo podría mirar más. No podría soportarlo más. Porque Dios es santo, Dios no podía mirar el pecado, aceptar y abrazar el pecado. Su Hijo fue pecado. Así que se alejó. Vemos en Éxodo con Egipto y las plagas, y el pueblo de Dios están probando escapar, y Dios está mandando plagas para librarlos. Una de las plagas más grandes era la oscuridad que cayó sobre el pueblo de Egipto,
sobre toda la tierra, menos donde estaba el pueblo de Dios. Ahí tenían luz, ahí tenían Dios. Y los dioses ajenos, los dioses de Egipto, que no tenían poder, estaban bajo de condena, bajo de oscuridad, que fue parte de esta plaga. Y interesantemente, en Apocalipsis 16, también encontramos el reino de la bestia, el reino del anticristo. También una de las plagas que Dios va a mandar sobre su reino es oscuridad. Oscuridad. Y aún así no se arrepientan la gente. Pero esta oscuridad representa la ira de Dios, la separación de Dios del pecado. Y en ese momento Dios estaba yendo en una forma. Estaba alejando de su hijo, dejando a su hijo ahí en ese lugar. Y en eso vemos Jesús, la reacción de Jesús, que sentía eso y clamaba así. Primeramente, dice, quiero llamar la atención que él clamó en voz alta. No fue en voz baja, no fue tranquilamente, mi Dios, no. Gritó, levantó su voz. Y eso costó a Jesús porque se acuerdan que en la crucifixión, estás colgado en la crucifixión, no puedes respirar, no puedes hablar muy bien y te cuesta hablar. Tienes que exercer una fuerza grande y dolor para decir cosas. Entonces Jesús, las palabras eran pocas de la cruz que tenemos. Pero esta fue una de las frases más largas que dijo y costó mucho para decirlo. Y no solo decirlo, pero gritarlo con todo su ser. Jesús sentía estas palabras. ¿Y qué eran esas palabras? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y otra forma de decir eso, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Antes que seguimos con lo que significa eso, te llama la atención, ¿no? Que tenemos una palabra traducida acá. ¿Por qué no simplemente dice, y Jesús gritó, Dios mío? ¿Por qué dijo en arameo, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué simplemente no expresó las palabras? Porque sabemos que Marcos y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Estaba escrito en idioma griego y la gente que recibió iban a ser en Roma y van a entender griego y van a recibir toda la palabra en griego. Pero Jesús hablaba en arameo. Jesús hablaba sus palabras en arameo. Fue lo que gritó realmente de la cruz. Tenemos acá las palabras de Jesús, literalmente lo que él gritó. ¿Por qué hizo eso? Nos llama la atención, ¿no? Podría haber traducido más, pero hay algo importante acá, porque las palabras eran ciertas palabras. Vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? Pero solo quiero que estamos atentos a esa idea. Y otra cosa que vemos después, en el versículo 35, que algunos ahí en la cruz, algunos están ahí escuchando a Jesús gritar, mal entienden lo que está diciendo, o malinterpretan lo que está pasando, y escuchan ese clamor y dicen, mira, está llamando a Elías. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué piensan que Jesús está llamando a Elías y que Elías está capaz de bajar al cielo y ayudarle? Muy interesante, ¿no? No explica acá en la palabra una cosa que leí, quizás que ellos escucharan Eloi, Eloi, y Eloi, Eloi es muy parecido a Elí, ¿no? Elías, ¿no? Como Elí, Elí. Entonces puede ser que fue simplemente que escucharan eso y conectaran no a lo que Jesús estaba diciendo, pero lo que pensaran. Es muy probable eso. Y Elías es un hombre profeta muy grande que sabemos del Antiguo Testamento que él subió en un carro al cielo, ni murió el hombre. Así que tiene ese concepto, quizás un hombre que nunca murió puede volver. Pero lo importante acá es que como hoy en día no entendieran lo que estaba pasando, malinterpretaran la situación, malinterpretaran el clamor de Jesús en la cruz. Y eso es importante porque hoy en día
la gente sigue mirando la cruz de Cristo y viendo a Él lo que está haciendo y han escuchado la palabra, han escuchado que Jesús murió por ellos, pero siguen malinterpretando lo que significa eso. Y por ironía, esta gente entendieron una cosa. Cuando dicen, dejad, vamos a ver si Elías lo salva, porque eso es la clave. Dejad, porque está solo. Dejarlo porque ahora vamos a ver qué pasa. Es la única verdad que ellos entendieran, que Jesús fue solo, estuvo solo en ese momento. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? ¿Qué es esta conexión perdida entre el padre y su hijo? Que su hijo ahora está diciendo, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me estás dando la espalda? Y se sienta este dolor, se sienta este rechazo. La palabra desamparado lo que significa es dejar atrás. Literalmente significa dejar algo atrás. Y puede ser usado de una forma común, como dejé mi celular atrás, me olvidé mi celular. Pero en este caso, dentro de un caso extremo del dolor que uno estaba sintiendo y como Jesús estaba en su peor momento, es un abandono y dejando atrás cuando alguien necesita ayuda más que nunca. Es ese tipo de abandono, es lo más fuerte que hay. Ese tipo de abandono que sería si estás en una batalla y tienes una compañía de soldados que están en problemas y están probando llegar a una meta, pero no pueden, están cortados, están diciendo ayúdanos, porque viene el enemigo, necesitamos auxilio y vengan, y en lugar de eso dicen, bueno, vamos a dejarlos, vamos a salvarnos, vamos a dejarlos solos. O sería una madre anciana que casi no puede cuidarse más, y sería un abandono en el sentido de que los hijos que están ocupados con sus cosas dicen, no, deja de que ella se muere solo ahí en esa casita, no vamos a visitarlo, no vamos a ver si está bien, no vamos a darle nada para comer, vamos a dejarle solo y que muere así. Eso es abandono. O a una familia que está luchando para pagar las cuentas y están en enfermedades y los niños necesitan un cuidado especial y el padre, porque ya no quiere más, abandona sus hijos, abandona su mujer y se va a otro lado para hacer su vida. Eso es lo que significa abandonar, eso es lo que significa dejar a alguien. Ese dolor más fuerte que uno puede sentir quizás es ser abandonado, estar solo porque alguien te dejó. Puedes preguntar eso a una esposa o un esposo que se sintieran que el otro lo dejó. Y eso es lo que Jesús está sintiendo. Jesús nunca ha sentido solo en su vida. Y es interesante porque muchas veces vemos en los evangelios Jesús yéndose lejos para estar solo, como y se va a ir al monte, se va a ir al mar, se va a ir a otro lugar para estar solo, pero no está solo. Está solo orando con su Padre Celestial. Iba a hacerlo toda la noche, iba a escapar Jesús para orar toda la noche, para estar con su Padre. Jesús nunca estaba solo, fue la primera vez en su vida que sentía completamente solo. Dice en 2 Corintios 5:21, que tengo acá, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó el pecado sobre él, se hizo el pecado sobre él, y su Padre Celestial lo dejó. En su peor momento, en su dolor, en su angustia, se fue. Estaba solo Jesús. Como dije, quizás este es uno de los dolores más grandes que uno puede sentir. Sentirse solo, sentirse abandonado, sentirse sin apoyo. Hace poco hablé con
con un primo que tenemos casi la misma edad y él tenía un problema grave de la salud el año pasado. Y fue ya como en el principio de la pandemia que estaba teniendo que tener una operación grande que iba a llevar semanas para recuperarse. Fue algo con su intestino. Entonces fue muy delicado la operación y lo operaron y llevó mucho tiempo para recuperar. Y él me contó cuando hablé con él hace poco que fue un momento que él ni pensaba que iba a llegar a otro lado. No por la operación o por el dolor tanto, lo que tenía que sufrir, pero porque ellos, por razones de la pandemia, lo pusieron en un cuarto sin ventanas, solo, y nadie podría verlo, ningún familiar ni su esposa podría visitarlo, y ni las enfermeras se acercaron mucho a él en ese entonces. Y él sufrió grandemente en ese momento, porque sentía solo. Aunque no fue abandonado, no fue real, no fue que su esposa no quería ir, pero él sufría 10 veces más por enfrentar esa situación solo. Hasta hablando del mismo tema de pandemia, me acuerdo que escuchando una historia de un hombre estaba en una coma, estaba durmiendo, estaba en sus últimos momentos, ni iba a despertar. Y la familia en todo ese proceso nunca podría ir para hablar con él, nunca podrían acercarse por la pandemia. Y por misericordia, en el final, el doctor dijo, bueno, te puedes entrar, puedes hablar con él una vez más. Tiene pocas horas para vivir, pero puedes entrar, puedes ayudar. Entró con sus hijos, entró la mujer, lo rodearon y empezaron a hablar. ¿Y sabes qué pasó? Solo por tocar sus manos, solo por el toque físico, solo por la voz de sus hijos, la voz de su mujer, diciendo te queremos, ese hombre se recuperó. Desde ese momento adelante, ese hombre empezó a despertarse y salir adelante. Increíble, ¿no? El poder de sentirse solo y el poder de sentirse apoyado por otro. Eso es para decir, eso es lo que Jesús sentía, es lo que Jesús sufría por nosotros, sintió completamente solo. Y este grito salió de su alma. Pero quiero hablar un poco de por qué Jesús usó estas palabras. Porque no eran sus palabras en un sentir. Jesús está hablando acá de una canción. Una canción. Se llama la canción Salmo 22. Lo que pasa es que Jesús estaba en su peor momento de angustia y usando las palabras de una canción que conocía, ¿no? De una canción que otro había escrito, se llama David, un abuelo de él, ¿tá? Que había escrito hace muchos años. ¿Tá? Jesús está usando esa poesía, esa canción, esa música para expresar sus sentimientos. Y en eso es la razón que encontramos Marcos mostrando la palabra que Jesús usaba. Porque estas palabras iban a ser conocidas por la gente. Iba a ser una muestra de lo que Jesús estaba probando a hacer. Estas palabras representaban una canción. Y no solo una canción o una frase de la canción, pero toda la canción. Cuando Jesús usó estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está haciendo acordar de un salmo específico, el Salmo 22. Y ese salmo tiene algo muy grande para decir, porque cuando Jesús empezaba esa frase de la canción, está para hacer acordar a la gente que están escuchando toda la canción, no solo la primera frase. Me hace acordar de un amigo con quien trabajaba hace años, y era un fanático de música de la época de 70, 80, de rock clásico y todas esas bandas con el pelo grande y la guitarra fuerte, esas bandas que a él le encantaba. Y a veces cuando estuvimos trabajando, yo jugaba un juego con mí mismo en que yo iba a empezar cantando una canción, pero solo el principio,
Solo la primera frase, la primera oración, las primeras 3, 4 palabras de la canción iba a empezar a cantar y parar ahí. Y sin fallar, siempre mi amigo terminaba no solo la primera parte de la canción, pero desde que yo paré, él seguía la canción hasta el final, porque tenía en su corazón toda la canción y quería cantarlo. Entonces yo, solo para ver si podría cantar todo, iba a empezar una canción y él siempre terminaba. Esa es la idea acá. Jesús está en ese momento de tanta oscuridad, está haciendo un mensaje para nosotros sobre Salmo 22. Y por eso, para mí vale mucho si nosotros miramos juntos en Salmo 22, y sería de gran ayuda si nosotros leemos un poco de este Salmo, una gran parte de este Salmo, porque este tiene algo mucho para enseñarnos sobre lo que Jesús está probando hacer. Salmo 22 es un salmo sobre Jesús. Fue escrito por David en un momento feo en la vida de David, pero es muy obvio que voy a leer un poco nomás, un parte de lo que dice, que vemos que claramente se habla de Jesús. Mira conmigo en versículo 1 de nuevo, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos eso. Pero dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y saltando al versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvale, puesto que en él se complacía. ¿No? Este suena como Jesús diciendo: líbrate. Si Dios es Jehová es tu libertador, ¿por qué no te salva? Pero tú, y después, saltamos de nuevo al versículo 12, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y urgente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaran. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiestro me se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Acuérdate, otro dicho de Jesús de la cruz era: tengo sed. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaran mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieran entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa me echaran suertes. Claramente habla más allá de un mal día de David, que se sentía lejos de Dios, se sentía que Dios había abandonado a él. Acá tenemos claramente una profecía de Jesús y lo que Jesús iba a sufrir, y fue cumplido en él. Jesús gritando de la cruz: lo que está pasando a mí fue escrito hace muchos años en Salmo 22. Está gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero está diciendo: Dios mío, este fue tu plan desde el principio. Y yo dije en el jardín, cuando estuve luchando, dije: no quiero hacerlo, pero quiero que sea tu voluntad hecha. Y eso es lo que está pasando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no termina ahí el Salmo. Y eso es la clave que quiero enfatizar. No queda así en la duda. No queda en el sentir de abandono. Sabemos que podemos confesar nuestros sentimientos delante de Dios. Él ve a nuestro corazón.
No tenemos que esconder nuestros miedos a Él, no tenemos que esconder nuestras luchas con Él, y no tenemos que esconder a Dios nuestros pensamientos hacia Él cuando no está pasando la cosa como queremos o estamos enojados con Dios. Dios entiende, Él ve a nuestro corazón, no hay razón de esconder lo que Él ya vea. Tenemos libertad de expresarnos, pero esa expresión no queda ahí, no queda ahí. Mira lo que dice conmigo en versículo 22 del mismo Salmo. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Los que temáis, oh Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, no escondió su rostro. Acuérdate, en la vida de David nada cambió de su situación, pero mira cómo habla. Versículo 25, de ti será mi alabanza. En la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le teman. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. No terminó en la tristeza, hermanos, terminó en la victoria. El clamor de Jesús no fue un clamor de duda. No fue un clamor de que acá no entiendo nada. No fue un clamor de decir, me siento mal y no sé dónde está Dios. Fue un clamor de sentir la ausencia de su Padre. Pero era no una declaración de duda, pero una declaración de fe. Porque sabía lo que vendrían. Porque sabía, y toda la gente que conocía Salmo 22 y tenía de memoria Salmo 22 y era una canción favorita de ellos, esa canción, sabían cómo terminaba la canción. Con la descendencia de este hombre que sufría, siendo derramado por todas las naciones, y todas las naciones adorando al Señor, porque enlargó sus días. Ya está hablando de la resurrección, ya está hablando de la victoria que viene. Eso es lo que significa esta canción tan importante, esta canción consoladora en el momento de dificultad. Y eso nos guía a dónde vamos. ¿Dónde es lo que nos lleva este salmo? ¿Dónde nos lleva? Nos lleva en el final a una esperanza realizada. Una esperanza real. Hay luz en el medio de esta oscuridad que Jesús está viviendo. Y hay luz en el medio de cualquier oscuridad que nosotros podemos estar enfrentando en nuestras vidas. Acuérdense a la audiencia, y esto es algo que vamos a estar hablando mucho cuando terminamos Marcos, es quién recibió primeramente el Evangelio de Marcos. Cuando Marcos escribió este Evangelio, lo puso dentro, no sé, una tarra o algo así para mandar. ¿Quién recibió? ¿Quién abrió esta cosa para leer? ¿Quién abrió este libro, esta carta para leer? Eran cristianos en Roma, cristianos en lo que es ahora Italia, en el Imperio Romano, que por su fe estaban recibiendo todo tipo de persecución y prueba. Y piensen en ellos escuchando a Jesús y mirando a Jesús clamar. Jesús
recibió injusticia. Ellos habían recibido injusticia. Jesús fue burlado, ellos fueron burlados. Jesús fue golpeado, ellos eran golpeados. Jesús fue puesto en la cárcel, ellos están en la cárcel. Jesús fue traído hacia un tribunal injusto. Ellos estaban recibiendo esta injusticia a través de un tribunal. Escupieron en la cara de Jesús. También ellos recibieron ese tipo de abuso. Vieron a su Señor sufriendo como ellos. ¿Qué efecto debería haber tenido? Debería ser una esperanza realizada en medio de esa tormenta. Ese es el efecto que debería tener en nuestras vidas, aún en nuestros propios momentos de sufrir, aunque no son quizás tan severas como en Roma en aquel tiempo, pero cada uno tiene su lucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos del sufrimiento de Jesús? ¿Qué aprendemos? Dos cosas. Primeramente, aprendemos que Jesús entra en nuestro sufrimiento. Jesús entra y entró a nuestra situación. Jesús entró a ese lugar, se metió, se bajó la cabeza. ¿Qué es lo que aprendemos en Filipenses 2, 6 hasta 9? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús entró en nuestro sufrimiento. Él entiende dónde estamos. Él entiende aquel que está solo. Él entiende aquel que está abandonado. Él entiende aquel que está dejado atrás. Él entiende aquel que sufre grandemente, emocionalmente y espiritualmente. Jesús entiende porque lo sintió, lo vivió, estaba ahí. Lo que vemos en el cristianismo que tenemos que entender como cristianos y comunicar bien es que la religión nos dice, y todas las religiones dicen lo mismo: Dios es acá y nosotros estamos acá. Dios es grande, santo, todopoderoso, etcétera, etcétera. Nosotros estamos acá, débiles, pecadores. Y la religión te dice que Dios está acá diciendo, bueno, suben, y estamos diciendo, bueno, ¿cómo subimos? Y dice, bueno, hay una lista, te mando una carta de lista de reglas. Vos tenés que hacer no tenés que hacer esto, no puedes hacer tenés que hacer Acá es la lista de las reglas. Sigue estas reglas y pueden subir la escalera y llegar a mí. Vengan acá, depende de ustedes, vengan acá, estoy esperando. Y nosotros fallamos y no podemos, y subimos y caímos. Y llegamos algunos llegan más lejos que otros, pero todos fallan, nadie llega a Dios. El cristiano, Cristo nos dice, Dios está acá y nosotros estamos acá. Y Dios está santo, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios es Dios. Y nosotros estamos acá miserables, en rebelión, pecadores, sucios, todo lo que es opuesto de Dios. Y Dios, en lugar de decir, vengan para acá, vengan, suben, Él bajó a la profunda de la tierra, bajó para estar con nosotros y para levantarnos y estar con Él en el cielo. Esa es la diferencia. La religión dice, hacer las reglas para que llegue. El cristianismo dice, Él nos bajó para buscarnos y nos mostró su amor hacia nosotros en esa forma. Segunda cosa que nos muestra sobre nuestro sufrimiento, primeramente que Jesús entró en nuestro sufrimiento y entiende nuestro sufrimiento. El segundo es que Jesús nos invita a sufrir con Él. Nuestro sufrimiento es en Cristo. Nuestro sufrimiento ahora es compartiendo con Cristo. Hay
hay una cosa que tenemos que entender. Si Jesús fue castigado, o Jesús sufrió, Jesús recibió sufrimiento, recibió lastimaduras, gran juicio, no significa que Dios no lo amaba. No, Dios lo amaba. Y cuando nosotros pasamos a veces por sufrimientos, por momentos difíciles, no significa que Dios no nos ama. Eso es mal de pensar así, o que Dios está castigándonos porque algo pasa afuera de nuestro control. A veces sufrimos, hermanos, por nuestros propios pecados, y eso es simplemente la justicia. Si un hermano fuma toda su vida y llega al final y tiene cáncer de pulmones, no pueden decir porque mi Dios porque me has abandonado. No pueden, ¿verdad? Pero a veces sufrimos, muchas veces sufrimos, y si quieres ser santo en este mundo vas a sufrir. Es una promesa de Dios, pero no significa que Dios nos ha dejado. Estamos invitados a compartir los sufrimientos de Jesús. Hay un versículo en 1 Pedro que me gustaría leer. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos a pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hay una idea que quiero enfrentar, y es la idea que porque Jesús sufrió, no tenemos que sufrir. Y pueden tomar un versículo diciendo así, que dice: porque por sus heridas somos sanos. Entonces, por la cruz podemos clamar a Dios ciertos beneficios de salud, de no sufrir, de ser cómodos, de ser bendecidos en toda forma, y que el sufrimiento siempre es afuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso no es verdad. No es verdad. En todo el Nuevo Testamento nos invita a entrar el sufrimiento de Jesús constantemente. Solo voy a darte 2 versículos. En Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen diversas pruebas. Hasta nos invita a participar, y nos invita también a tener gozo cuando estamos en pruebas. 1 Pedro 4:12: amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No se sorprendan, hermanos, no se sorprendan si están sufriendo. Es lógico, son cristianos. Cristo sufrió, vas a sufrir. El tema, hermanos, es el sufrimiento tiene muchas valor y muchas razones atrás de por qué sufrimos. Pero solo quiero decir eso: el sufrimiento no es señal que Dios nos ha dejado. Dios nunca nos prometió que porque Él fue azotado, que nunca nadie va a azotarnos. Nunca nos dijo: ¿por qué me escupieran? Ahora nadie te va a escupir a ti, yo lo recibí. O porque me trajeran en justicia, que ahora no vas a sufrir injusticia. Ni podemos decir que porque Jesús murió por nosotros, que nunca vamos a tener que morir por Jesús. No es lo que dice así. La promesa, en lugar de eso, es que cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en frente de los leones de este mundo que nos quieren devorar, o cuando estamos sufriendo cáncer, o cuando estamos enfrente de una pandemia, perdimos el negocio, o cuando estamos en medio de un divorcio, es decir, Jesús ha prometido, no nos va a dejar. La promesa no es que no vas a sufrir, es que Jesús nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar en el medio de la batalla, nunca te va a dejar en tu necesidad. Él va a estar ahí contigo. No confían en tus sentimientos, hermanos, no confían en cómo se sientan, confían en Dios y las promesas de Dios y lo que prometió que iba a hacer. Confían en eso, no en tus sentimientos. Hemos sufrido, hay muchos sufriendo en esta pandemia, y lo que esta pandemia nos ha hecho, más que
que otra cosa y nos ha separado y nos ha aislado. Y hay gente que ha muerto solo en este último año, sin COVID, pero murieran igual, pero murieran en su cuarto solo, sin un abrazo, sin una palabra. Y eso es lo más triste. Tenemos que entender que nosotros nunca estamos solos. Jesús siempre está con nosotros. Nunca estamos abandonados. Hemos visto en nuestra sociedad muchos problemas de drogas, suicidio, de muerte. Es resultado de gente que están probando encontrar, como predicó nuestro hermano Richard, están probando sacar de fuentes rotas, están probando chupar arena y sacar agua y no funciona. Esta es una foto de un hombre, se llama John Belushi. Quizás si ustedes no lo conocen, es un comediante, un hombre que hizo películas hace muchos años. Era muy famoso, muy gracioso, sumamente gracioso el hombre. Y quiero hablar de últimas palabras otra vez. Sus últimas palabras, antes su sobredosis de drogas, que era un adicto, y antes que lo inyectaran, y antes que murió, sus últimas palabras supuestamente era: no me deja solo, no me deja solo. La soledad, la gente enfrenta la soledad y no pueden. Tenemos, hermanos, una respuesta a la soledad. Tenemos una respuesta al abandono, a gente que se sientan dejado atrás, porque tenemos un Dios que bajó del cielo para buscarnos, y Él mismo fue abandonado por su Padre y sintió ese abandono para llevarnos a un lugar con Él y para nunca dejarnos solo. Hablando de últimas palabras, como dije, Jesús resucitó, ¿verdad? No tenemos las últimas palabras de Jesús antes que subió en Mateo, ¿no? Después de su resurrección estaba con sus discípulos, después ascendió y nos dejó algunas palabras. Y este es lo que Jesús nos dejó. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Señor, gracias. Que tú prometiste a nosotros, no que nunca vamos a sufrir, no que nunca vamos a pasar persecución o momentos difíciles, no que nunca vamos a tener malos momentos o días, o que siempre vamos a tener la economía en orden. No nos prometiste eso, pero sí nos prometiste que nunca nos va a dejar. Gracias, Señor, que nunca estamos solos. Y que pedimos, Padre, que podemos mirar el sufrimiento de Jesús y mirar el sufrimiento de aquellos en nuestra sociedad que están aislados, que están solos, que necesitan un amigo, pero necesitan tu amor. Necesitan conocer a un amigo que nunca lo va a dejar, que nunca va a fallar. Y pido que podamos ser el vía en 33 o donde estamos, que podemos, Señor, conectar gente sola, gente abandonada, gente dejada atrás, que podemos llevar a esas personas a los pies de Cristo. Señor, pido que podemos siempre entender lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que podamos apreciar que existe eso por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente y que se cuiden esta semana, que Dios guía tus pasos en todo momento, sabiendo que no estás solo ni estás abandonado. Un abrazo grande.